El otro día estuvimos ahí en la plaza del centro, que se celebraba un aniversario más de la Reforma Protestante. Y en ese acto habían invitados muchos personajes de la política. Y ellos reconocían cómo la Iglesia trabaja en la sociedad, cómo la Iglesia hace su trabajo minucioso y en silencio en medio de la sociedad. Y ellos decían que la Iglesia es un hospital del alma. Y la verdad que la Iglesia trabaja bastante con vidas, y el trabajo donde más se esfuerza la Iglesia es en los niños, precisamente. Por eso tenemos varios ministerios y la verdad que tenemos que dar gracias a Dios por ello. Y vamos a hablar un poco del ministerio con los chicos. Vamos a buscar un pasaje que se usa para animarnos a trabajar con los niños. Marcos capítulo 10. Todos tienen Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En este pasaje podemos ver la importancia que tenían los niños para el Señor Jesús. Realmente Él apreciaba y le gustaba estar con los niños, algo muy extraño en esa época. Y el Señor no lo hacía para buscar popularidad, como hacen los políticos. Vieron que su asesor de imagen seguramente le dice: sacate foto con chicos, con aquellos necesitados. Pero no, el Señor no necesitaba de eso. El Señor era una persona que atraía a las personas. Y eso era por la misericordia con la que Él los trataba. Él, en muchos pasajes de la Biblia, dice que miraba a las multitudes y los miraba con compasión, con misericordia. Es decir, no les decía o no les hacía las cosas que ellos merecían, porque el Señor era perfecto, y esa perfección no llevaba a que se distanciara de las personas, sino que Él estaba en medio de la gente y fue llamado amigo de pecadores. Él podía marcar el pecado de cada uno de esos que estaban con Él, pero el Señor no lo hizo. Él podía ver incluso en esas cosas buenas que nosotros decimos: tengo obras buenas. Él podía encontrar quizás motivaciones incorrectas. Siempre todo lo que hacemos nosotros está con el tinte del pecado, con esa maldad que hay en nosotros. Incluso lo oculto el Señor podía sacar a la luz, pero el Señor no lo hizo. Él dijo: vengo a buscar lo que se había perdido. Y éramos todos nosotros, toda la raza humana estábamos perdidos. Vino a sanar, no vino a condenar. Él dijo: no vengo a condenar, porque ya estamos bajo condenación. Nuestro pecado nos lleva a la condenación eterna, y el Señor vino a este mundo, pero no vino para condenar, sino para salvar. Este pasaje que leímos está muy relacionado con lo que dice antes y con lo que dice después, y esto lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Anteriormente el Señor viene hablando de un tema polémico, del matrimonio y el divorcio. Algo que afecta directamente a los niños. Me ha tocado en el trabajo enterarme de varios casos de compañeros que se han divorciado, y es triste. La verdad que es una situación muy fea para la familia. Y ellos dicen: no pasa nada con los chicos, están bien. Están con psicólogos, ellos están bien, dicen. Pero sabemos que hay una rotura en eso tan necesario para ellos, en algo seguro que ellos tenían y ahora no lo tienen. Así que no podemos decir que no afecta aún a los niños el divorcio.
Y en ese entonces, cuando el Señor está hablando de divorcio, habían dos ramas que tenían su pensamiento en cuanto al divorcio. Una rama decía que solamente por infidelidad podía divorciarse. La otra rama, un poquito más liberal, decía que cualquier motivo era necesario, no importaba el motivo, podía divorciarse. Y por este motivo le preguntan al Señor, ¿es lícito, le preguntan al Señor, divorciarse? Y dentro de estos motivos estaba, uno de los motivos que ellos decían era que si quemaba el desayuno, si la señora quemaba el desayuno, se podían divorciar. Así era en ese entonces, y hoy no es muy diferente. Y el Señor les tiene que decir que Moisés, porque ellos dicen, Moisés permitió el divorcio, ¿qué tenés para decir vos? Y el Señor les dice, los confronta directamente con su pecado. Moisés permitió el divorcio, pero fue por la dureza de su corazón. Y es algo que nos caracteriza a todos, la dureza de nuestro corazón. Tenemos que reconocer que somos duros de corazón. Esa dureza que tenemos en el corazón es por nuestra rebeldía a Dios. Nos queremos rebelar constantemente a Dios. No queremos obedecer lo que Él nos pide. No queremos estar cumpliendo sus propósitos y los planes que Él pensó para nosotros. Hay esa desobediencia continua. Y Moisés permite el divorcio, pero el Señor les dice, no fue así al comienzo. El Señor los lleva nuevamente al plan original, al plan de Dios. Serán una sola carne, no los separe el hombre. Hoy lamentablemente por el pecado, por esta dureza del corazón, tenemos que tener en cuenta el divorcio por varios motivos, por violencia, para cuidar a los niños, a la esposa, pero es simplemente por el pecado. Me gustó una analogía con respecto al matrimonio que es como un espejo. Refleja lo que nosotros depositamos en él. Si depositamos amor, vamos a ver amor. Si depositamos fidelidad, vamos a ver fidelidad. Si depositamos respeto, vamos a ver respeto. Pero muchas veces pasa que cuando las cosas van mal, quizás uno de los dos toma la postura de que ya listo, no le ve solución y ya en su mente está divorciado, ya la actitud es de alguien que está separado y entonces a esa relación mucho más no le queda que el divorcio. Habían pasado mucho tiempo desde la creación del mundo hasta que le preguntaron al Señor con respecto al divorcio. Y el Señor nos dijo, y bueno, vamos a tener que buscar un aspecto más moderno del matrimonio, ¿no? El Señor volvió al diseño original, al único valedero, al único que pensó para el hombre y la mujer. Varón y hembra los creó, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y después de hablar de esto, es que los padres empiezan a traer a los niños a Jesús, para que los bendiga. Y esta escena de cómo reacciona el Señor nos dice cuánto el Señor amaba a los niños. Los padres con libertad y con confianza podían traer a Jesús sus hijos, tan preciados para los padres, y los traían a Jesús. Por eso como iglesia damos gracias porque los padres pueden depositar su confianza en nosotros y dejan que los chicos vengan a las actividades que la iglesia prepara. Y como decimos siempre, no es para entretenerlos, aunque las actividades son entretenidas, se puede ver en la cara de los chicos. Pero el propósito es que ellos también conozcan del amor de Dios porque necesitan también del perdón de Dios y acercarse a Dios. Les presentan los niños ¿para qué? Para que los tocase, dice. No es que necesitaban algo, no es que estaban enfermos, no es que necesitaban algo de Jesús, ni siquiera se acercaban por las enseñanzas de Jesús, simplemente querían que Jesús orara por ellos y los bendiga. Y como iglesia hemos experimentado el domingo pasado también, que presentan niños a la iglesia, ¿sí? Que los padres traen a sus hijos, es una linda costumbre que tenemos, y de orar por ellos, y la verdad que es necesario que oremos por la niñez. Los chicos están siendo atacados
constantemente. Satanás y todo su mundo, su organización está empeñado en destruir las vidas de los niños. Quieren hacerlos dudar de su identidad sexual, quieren dañar sus mentes, quieren que participen del pecado a temprana edad para destruir sus vidas. Es importante que estemos orando por ellos. Una práctica muy común en los pueblos que rodeaban a Israel en el Antiguo Testamento era la adoración a Moloc. Y lamentablemente el pueblo de Dios también, en un momento de oscuridad, empezó a practicar esta adoración. Y Moloc era una estatua de figura humana con cabeza de toro, tenía un hueco en el abdomen y los bebés eran arrojados ahí adentro después de que se prendía fuego. Una estatua de bronce. Y sabemos lo que pasaba ahí. Hoy siguen haciendo lo mismo pero con otros dioses. Con el aborto legal que le llaman, o con el sexo seguro que enseñan en las escuelas. Eso no sirve, eso no simplemente daña a los chicos. Esa sociedad permisiva también es la que hoy tenemos en medio nuestro. Y entonces, ¿a quién vamos a entregarle a nuestros hijos? ¿A quién se lo vamos a llevar? El Señor Jesús es lo que ellos necesitan y es lo mejor que podemos hacer como padres. Miren lo importante que era para el Señor. Solo Marcos registra esta expresión del Señor. Se indignó. Significa le provocó un intenso enojo. Busqué la palabra indignar. Intenso enojo ante un acto injusto, ofensivo o perjudicial. Esta es una de las pocas veces que vemos al Señor enojado. Los discípulos lo habían visto enojados, pero con otros. Ahora el Señor se enoja con esta actitud que ellos tienen y les dice enojados: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los que son como niños es el reino de los cielos. Los discípulos actuaron como una especie de guardaespaldas, ¿sí? Sacando a aquella gente que incomodaba, que molestaba, ¿sí? Ellos quisieron hacer esto con el Señor. Ellos pensaban que el maestro no iba a tener tiempo para ellos, porque en su mentalidad el Señor Jesús venía como líder político revolucionario, venía a instaurar su reino a través de la fuerza, entonces no podía entretenerse con niños. Pero el Señor mostró algo que era muy extraño para esa época. El Señor apreciaba estar con los niños. Y eso que el Señor iba directamente a Jerusalén, donde iba a sufrir el martirio, donde iba a ser crucificado en esa cruz, pagando el precio por nosotros pecadores. El Señor iba a esa cruz y no le importó todo ese peso, no le importó esa tensión que quizás tenía dentro de su corazón. Él dedicó ese tiempo para estar con los niños. Para los filósofos griegos de esa época y también para los rabinos judíos, los chicos no tenían importancia. En esa sociedad no se los tomaba en cuenta como parte de la sociedad. No, tampoco se los consideraba como un modelo de inocencia, como ocurre hoy en nuestra sociedad. Pero el Señor hizo algo, rompió la lógica de ese entonces. Él le dio un valor especial a esos niños. Y Él veía en esos niños algo que todos nosotros necesitamos, una característica que necesitamos para alcanzar la salvación. Y es esa sencillez, esa humildad que tienen los chicos para recibir un regalo. Cantábamos en el último coro: inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu inmenso amor. No merecía el regalo de tu amor. La salvación que Dios ofrece es un regalo y nosotros tenemos que tener esa actitud de los niños para poder recibirlo. El Señor no está diciendo que los chicos no tienen pecado. Los chicos sí tienen pecado. Sí, hay maldad en sus corazones. Hay pecado. Y el Señor también tiene que tratar ese tema con ellos. Vamos a Mateo capítulo 18.
Es otro lugar donde el Señor también habla de los niños. Los discípulos estaban peleando entre ellos para ver quién era el más importante. Y el Señor nuevamente trae el modelo. En aquel tiempo, dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños necesitan de la ayuda de alguien mayor, necesitan la ayuda de alguien que los guíe, necesitan a alguien que les enseñe qué está bien y qué está mal, ¿sí? Son todas cualidades que tienen mucho que ver con el tema espiritual, ¿sí? Cómo nos presentamos ante Dios. El Señor predicaba y invitaba a las personas y le decían, vengan, el reino de Dios se ha acercado, entren al reino de los cielos. ¿Cómo podemos entrar? Bueno, con la actitud del niño. Si pensamos en un reino, tiene que haber la figura de un rey, ¿sí? Y un rey no es como un presidente, a un rey se tiene que respetar sí o sí lo que él pide. No se puede discutir su voluntad. Y ese es el reino que Dios vino a hacer en esta tierra. Hombres y mujeres que deciden hacer la voluntad de Dios. Y eso no es malo, eso no es aburrido. Hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios, podemos agregar, con alegría. ¿Saben por qué hay tanta tristeza en este mundo, tanta maldad? Porque la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Nos rechazamos por esa dureza que tenemos en el corazón. Necesitamos como niños acercarnos a Dios y entrar en ese reino. Tenemos que darnos cuenta de que no somos autosuficientes, de que necesitamos la ayuda de Dios. Había una propaganda de Personal hace un tiempo, me acordaba de esto, que un niño baja por la escalera y ve a su mamá que le está hablando de una planta y la mamá le hablaba que la amaba a la planta. Entonces él se ofende, ¿se acuerdan? Y él agarra sus cosas y dice, me voy de casa. Y llega a la puerta, la abre y le dice a la mamá, ¿me llevas? Los niños no pueden solos. Los niños necesitan ayuda. Y es lo mismo que pasa con nosotros. No podemos lograr la salvación por nuestros propios medios. Por eso el Señor vino a este mundo. Por eso el Señor fue a esa cruz para pagar el precio de nuestro pecado y entonces sí ofrecer su gracia y su perdón, porque Él recibió el castigo que merecíamos nosotros. Acercarnos a Él arrepentidos. Dice Hechos, capítulo 17, un texto muy conocido, que dice que da una orden. Ese es un mandamiento del Señor. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, este es el mandato. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es ese Jesús, que después de dar su vida en esa cruz, el Señor le levantó de los muertos. Y un día el Señor va a juzgar a toda persona. Por eso Dios ofrece el regalo de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirlos como un niño, con esa humildad que tiene un niño al recibir un regalo. Cuando somos niños, ¿sí?, creemos que todo lo podemos recibir sin pagar. Si no, tomen a su hijo y vayan a pasear al centro y ¿qué empiezan a decir? Me comprás, y así 40 minutos que vas paseando. ¡Qué ternura!
Pero ellos no lo asocian a eso con pagar, o que hay que pagar algo. Y uno le dice con ternura, ¿sabes de dónde viene la plata? No, la planta, no me sale de un árbol la planta. Pero así es como ellos piensan. Y es el sentido de esto que el Señor le dijo, háganse como niños, reciban este regalo. Cuando somos un poco más grandes vamos viendo que todo se tiene que pagar, todo me lo tengo que merecer. Y eso es lo que no tenemos que hacer con la salvación que Dios ofrece. Por eso le decía que este pasaje que leímos en Marcos, volvamos a Marcos, está muy relacionado con el pasaje que sigue. Porque en el pasaje que sigue vemos a un joven rico, sin necesidades, pero ya con la mentalidad de grande. Le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, tienes los mandamientos, cumplilos. Y él dice orgullosamente, todo esto lo cumplí desde que soy joven. Capítulo 10, Marcos 10, 21 vamos a leer. Este chico pensaba que no necesitaba nada, que merecía la salvación. Y el Señor le dice, entonces Jesús mirándolo, capítulo 10, versículo 21, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. El Señor le dice todo esto y como me gusta preguntar, ¿cuántas cosas le faltaban? ¿Muchas o una sola? Una sola, la última. Sígueme tomando tu cruz. Lamentablemente muchas personas rechazan la salvación porque no lo ven como un regalo. Muchas personas van directamente al infierno porque piensan que merecen la salvación. Entonces, ¿por qué vino Cristo? Si podemos lograr la salvación portándonos bien, teniendo una conducta intachable, ¿por qué vino Cristo entonces? Él vino porque era la única solución. Dios vio nuestra miseria y nos amó, dice. Vino desde el cielo el Salvador y murió en esa cruz, pagando todos nuestros pecados, para que arrepentidos podamos acercarnos a Él y pedirle perdón, sin méritos, sin obras. La salvación no se gana, es un regalo de Dios y debemos recibirla como un niño recibe un regalo. Sabe que no lo merece, ni piensa en que lo merece. Esa es la actitud que debemos tener. A este joven rico le faltaba una sola cosa: acercarse a Jesús como un niño, sin valerse por su autosuficiencia. Tenía que reconocer que no podía solo. Dejen a los niños venir a mí. Es algo que seguimos diciendo a los padres. Dejen a los niños venir a Jesús, pero también acérquense a Jesús como niños, confiando en que Cristo los puede salvar. Entren al reino de Dios, no lo rechacen. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pensando? Quizás alguien que nos esté escuchando por las redes o alguien aquí adentro, que podés solo. Dios hoy ofrece la salvación nuevamente, para que arrepentidos con humildad podamos acercarnos a Dios. Hay un versículo hermoso que dice, Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero es necesario que nos acerquemos a Dios contrito y humillados y pedirle de su perdón. Queremos en esta tarde que tomes la mejor decisión de tu vida y que realmente puedas acercarte a Dios como un niño. No está hablando de inmadurez, está hablando de esa humildad que caracteriza a los niños y que puedas recibir el perdón de tus pecados. Que el Señor los bendiga.